Hola, bienvenidos a todos y todas a un nuevo episodio de nuestro podcast Entre Cuidados. Hoy decidimos hablar de un tema que nos preocupa mucho y que tiene que ver con los mitos en relación al uso de opioides que de alguna manera empiezan a cada vez a hacer más ruido en los seguimientos que llevamos adelante y que se han visto esos mitos y los miedos asociados al uso de la morfina y de otros opioides se han visto intensificados por hechos de público conocimiento y todo lo que viene sucediendo en relación al fentanilo y a otros opioides que venimos conociendo a través de los medios. Esto ha hecho que tomáramos la decisión de invitar a un especialista en el tema para poder hablar, para poder trabajar, para poder poner sobre la mesa no solamente los mitos y las ideas cerradas en relación al opioide y a los opioides y al uso de esta analgesia, sino también pensar y entender cuáles son las realidades que requieren de este tipo de fármacos. Así que por eso hoy nos acompaña la doctora María de los Ángeles Minatel. Bienvenida, Peri. Muchas gracias. María de los Ángeles es especialista en cuidados paliativos, es además la directora ejecutiva desde hace muchos años de la Asociación Argentina de Medicina y Cuidados Paliativos. Es la jefa de sección de cuidados paliativos del Hospital Summer y a su vez es docente de la Universidad Nacional de La Matanza en Medicina en la materia de cuidados paliativos. Y también trabaja en Palquer acompañándonos desde hace un tiempo. Bueno, Peri, esto que te digo entiendo que es una realidad que vos vivís todos los días, ¿no? Acompañando pacientes y familias. Sí. Bueno, nosotros como trabajamos en cuidados paliativos hace ya muchos años, siempre trabajamos con el tema de dolor. Claramente es algo que en cuidados paliativos es un síntoma prevalente y como siempre decimos, uno no puede trabajar el dolor en cuidados paliativos si no tiene medicamentos opioides, que es morfina o derivados de la morfina, como puede ser el fentanilo, oxicodona, metadona, o sea, distintos opioides fuertes o débiles también, como puede ser el tramadol, que son medicamentos seguros siempre y cuando uno esté formado como para poder utilizarlos, ¿no? Y que realmente no se puede hacer cuidados paliativos si no se tienen opioides, que son medicamentos esenciales para el tratamiento del dolor moderado a severo. Bien, y ¿ustedes tienen la percepción en este último tiempo con todo este tema del mal uso y del consumo de opioides, que los temores que en general escuchamos desde hace muchísimos años han aumentado, que han generado más resistencia o más rechazo, digamos, a la hora de recibir una indicación por un médico sobre algún opioide de estos que mencionás? Yo creo que siempre existe, obviamente que cuando los medios pasó ahora con todo esto del fentanilo, que es de público conocimiento, también pasó en su momento hace unos años cuando falleció Ricardo Ford y le dijeron que fue por una sobredosis de morfina. Entonces, en esos momentos siempre se genera un revuelo en los pacientes y muchas veces en los familiares más que en los pacientes. Entonces uno vuelve a tener que explicar, digamos, la seguridad de estos medicamentos usados de forma adecuada por un médico. Tenemos que entender que estos son medicamentos de prescripción exclusivamente médica, que tienen su seguridad para prescribirlos, que los médicos tenemos que tener una receta de estupefacientes, que tenemos que estar autorizados por ANMAT, pero que eso no tiene que ser una traba, digamos, para que los pacientes no puedan tener alivio del dolor, porque en realidad cuando un paciente tiene una enfermedad grave y tiene un dolor severo, ¿sí? La única forma de mejorar ese dolor desde el punto de vista farmacológico, obviamente que el dolor es multidimensional, pero necesitamos desde el punto de vista físico poder tratarlos con un medicamento esencial como es la morfina o los derivados de la morfina. Entonces me parece que siempre hay que poder escuchar la demanda del paciente sobre sus miedos o sobre sus preocupaciones, pero también hay que, explicar de la manera adecuada que son medicamentos seguros
en profesionales que realmente sepan cómo se medican, ¿no? Cómo se indican. Claro. Y digo, con esto que decís por ahí, traer a esta conversación un poco en general como los mitos o los miedos o esas frases que la mayoría de nosotros escuchamos, ¿no? ¿Qué te parece si las vamos como pensando juntas y también desarmando un poco, ¿no? Uh-huh. Lo que hay alrededor de eso para hablar de la realidad, de la indicación y del beneficio que trae, sobre todo eso. Algo que yo por lo menos en general un montón de veces lo he recibido yo como psicóloga, ¿no? Digamos que los pacientes por ahí vienen y me dicen, me indicaron morfina y la verdad que tengo mucho miedo, el paciente o a veces el familiar, tengo mucho miedo de que mi hija, de que mi marido se vuelva dependiente, ¿no? Que esto les genere una adicción. A esas personas que tienen este temor, ¿vos qué les dirías? Bueno, es un temor bastante frecuente uh-huh. y que uno en general, por más que el paciente no lo pregunte, lo aborda, ¿no? Uh-huh. Porque a veces se van y es como que no terminan de tomar la medicación porque tienen este miedo. Lo que uno les dice habitualmente que son, primero que hay que tener en claro dos conceptos en esto. Uno es lo que es una adicción y otro es lo que es una tolerancia. La morfina puede generar una tolerancia física, no es un medicamento que yo lo doy durante un tiempo y después lo suspendo de golpe, porque me va a generar determinadas cosas que tienen que ver más con receptores, digamos, no vamos a ponernos a hablar de eso acá, pero sí tiene algo que ver más con lo fisiológico. Y la adicción necesita otro tipo de cuestiones, ¿no? Más algo psicológico. Entonces, todos los medicamentos opioides, cuando se indican realmente por dolor y demás, no generan adicción. Lo que pasa, lo que tratan es de aliviar el dolor. Si uno los tiene que suspender, los tiene que ir bajando de a poco, pero esto no genera, digamos, una adicción. A veces nos empiezan a preguntar por esto de que en Estados Unidos hay una epidemia de opioides y hubo una epidemia de opioides, eso también tuvo mucha influencia, que por suerte no se da acá, pero que tuvo que ver con un mal uso de los opioides y con haberlos indicado de cualquier manera. Tuvo mucho que ver la industria farmacéutica en esto, entonces, y los profesionales en sí no formados. Entonces, me parece que son realidades diferentes que uno les tiene que explicar a los pacientes que pueden estar tranquilos, que no les va a generar una adicción. A veces yo lo que les digo siempre es, bueno, ustedes toman, porque vienen muchos tomando benzodiazepinas durante años, ¿no? Uh-huh. Y uno dice, bueno, usted es más dependiente de la benzodiazepina que lo que puede llegar a hacerlo para la morfina. O sea, entonces hay cosas que son como más suaves para la gente, pero que en realidad siguen siendo medicamentos peligrosos. Entonces, uno puede ir como explicando un poco esto y en general los pacientes lo comprenden perfectamente y las familias también. Bien. O sea que es algo con lo que te encontrás con frecuencia, sí, pero hablar, digamos, de cara de esto y sobre todo que los pacientes y las familias, si tienen dudas, que puedan, que no tengan temor, que no se avergüencen y que puedan hablar con franqueza de esto, es algo que ayuda a desarmar mitos. Sí, ¿no? Y también a los profesionales decirles que está bueno como que uno les pregunte directamente si hay algún miedo sobre esto, porque hay pacientes que a lo mejor no lo preguntan, pero que a lo mejor vuelven a la siguiente consulta y uno le dice, bueno, pero ¿cómo anduvo? No, Omar, y tomo, no, lo que pasa es que lo empecé a tomar cada 6 porque me daba miedo cada 4, y ahí uno empieza y perdió por ahí un tiempo que si lo hubiera de la primera consulta dicho, bueno, mirá, ¿tenés algún problema con la morfina? ¿Escuchaste hablar de esto? ¿Hay algún miedo, tanto vos como tu familia, que puedan tener? Entonces me parece que también es una pregunta, más allá que el paciente la traiga, que el profesional también la puede hacer como para ir desmitificando un poco todo esto. Claro. Algo que en general, otro como de los temores que se escucha y de los primeros, ¿no? que aparecen a la hora de indicar o de empezar a recibir opioides es si le van a indicar a mi mamá, a mi papá, a mi hijo morfina, va a pensar que se está muriendo, ¿no? Digamos, la relación directa que hay entre el opioide y la cercanía del final. ¿Qué podrías decir de esto? ¿Qué le dirías a alguien que tiene esta idea? Primero que la idea está basada en algo que pasaba hace muchísimos años y que es real. Los pacientes en general le daban láudano a los pacientes que se estaban muriendo para
para poder mejorar un poco esa agonía, pero eso pasaba hace un millón de años. Entonces, que en realidad ahora la morfina primero que es un analgésico, y esto tiene que quedar clarísimo, digamos. Es un analgésico fuerte, que se usa para un montón de cosas. Para el dolor por cáncer, para dolor severo en algunas patologías más frecuentes, pero también se usa para dolor postoperatorio o para una fractura. Claro. Entonces, explicarle que esto simplemente es un analgésico, es una droga más, es una droga fuerte y que en realidad se usa para otras cosas. Se usa para una operación, se usa también si uno se fractura un hueso porque duele mucho y después se retira. Entonces, que en ese sentido no es así, digamos, ¿no? Y que hay pacientes que la usan durante muchos años, ¿sí? Porque en este momento sabemos que muchas de las enfermedades que tratamos nosotros son crónicas o pasan a ser más crónicas, ¿no? El cáncer, que antes por ahí se morían muy rápido los pacientes, ahora hay muchos tumores que con los nuevos tratamientos dirigidos o la inmunoterapia y demás tienen una sobrevida mucho más larga. Entonces los opioides se siguen utilizando y se usan a lo mejor durante 1 año, durante 2 años y demás, y está todo bien, digamos. Bien, o sea que en esto que estás diciendo me parece como muy importante subrayar que la indicación no va de la mano de la gravedad de la enfermedad, sino que tiene que ver básicamente con la intensidad del dolor, ¿no? Exactamente, es para tratar un síntoma, es un analgésico. Bien. Lo que tratamos es el dolor y el dolor de moderado a severo. No es para tratar cualquier cosa, ¿sí? Pero sí, un dolor moderado a severo requiere esta medicación y es un analgésico como muchos otros, digamos, ¿no? Pero con una potencia importante. Una cosa que a veces aparece también es esto de lo contrario, ¿no? Me van a dar morfina ahora y si después me duele más, porque los pacientes a veces son muy conscientes de lo que está ocurriendo, dicen, ¿qué me van a dar? Entonces empiezan a tener reticencia a no tomar dosis más altas y demás. Entonces, bueno, lo que uno le explica ahí también es que hay muchísimos opioides, digamos, hay varios tipos más allá de la morfina, y que uno puede ir variando si un opioide no, y que la dosis máxima de los opioides en general tiene que ver con efectos secundarios, no tiene que ver con que yo le puedo dar 60 miligramos y no le puedo dar más. Claro. Entonces eso también los deja mucho más tranquilos, ¿no? Claro. Bien, o sea, no hay un techo para el opioide. Bien. Bueno, está bueno que lo aclares porque, como vos decías hace un rato, alguien que de alguna manera empieza como a no utilizar, digamos, una analgesia que puede mejorar su dolor y por lo tanto su calidad de vida, es alguien que está perdiendo tiempo vital, ¿no? Totalmente. Y que podría estar haciendo otras cosas, disfrutar, incluso volver a actividades que por ahí están más condicionadas por la limitación que el dolor genera y el deterioro que genera en todas las dimensiones de la persona, ¿no? Alguien con mal control del dolor sabemos que tiene más probabilidades de tener trastornos depresivos, ansiedad, sueño, no duermen. Entonces, insomnio. Muchas veces cuando uno empieza a dar el opioide y realmente lo empiezan a tomar como está indicado, el paciente lo que más agradece es poder dormir. Claro. O sea, poder realmente dormir o poder levantarse a la mesa a comer. El dolor, digamos, es un síntoma incapacitante. Entonces, la verdad que no tomar una medicación de la manera adecuada para aliviarlos es como muy mezquino también. Sí, totalmente. Y ya que decías esto, ¿no? Algo que también escuchamos, y esto es sobre todo del lado por ahí de las familias o de los cuidadores o de las personas cercanas al paciente, es el temor a que si empieza a recibir opioides, esa persona esté como más desconectada, ¿no? O que esté más dormida o que esté más enlentecida. ¿Qué contarías o qué le dirías a quienes tienen este temor en relación a esto? El opioide sí puede producir más somnolencia en algunos casos, ¿no? Más sueñito. Esto que decimos, tiene más sueñito. En realidad lo que tratamos siempre, me parece, es de explicarle al paciente y a la familia que al principio estas cosas pueden aparecer. Muchas veces este sueñito después desaparece, o sea, a veces son los primeros días y desaparece. Y la verdad es que la elección entre el efecto secundario y el tratamiento del dolor la tiene que hacer el paciente. O sea,
no es un síntoma que puede aparecer, no es re frecuente, digamos, la mayoría de los pacientes pueden tomar medicación y están con mejoría de la calidad de vida, de hecho, digamos, uno lo ve como en forma cotidiana esto, pero a veces sí es verdad que puede aparecer un poco más de sueño, y lo que sí me parece importante, sobre todo a las familias, es explicarles que una persona que esté despierta pero que esté muy dolorida en una situación de enfermedad tampoco está bueno, ¿no? Entonces, a veces la decisión es siempre, uno lo que trata es de que haya un equilibrio entre los efectos secundarios y la analgesia, ¿no? Sí. Y eso se logra también titulando bien la medicación, porque a veces también lo que pasa con algunos colegas es que empiezan con unas dosis súper altas, ¿no? Y los pacientes entonces se quedan dormidos, y sí, pero a lo mejor no necesitaba esa dosis, ¿no? Entonces siempre esto de la titulación, de empezar con unas dosis más bajas y de acuerdo a eso ir subiendo la dosis de acuerdo a la intensidad del dolor, es como muy importante. Y es importante que la familia lo entienda así también, ¿no? Porque muchas veces tienen dolor y uno les indica esto de los rescates y a veces no lo usan porque dicen no, porque le voy a dar mucho. No, a ver, si uno lo indica es porque se puede usar y es la forma de titular para saber cuánto se necesita, pero todo esto que nosotros hablamos a veces entre colegas, es importante que la familia y el paciente lo entiendan. A veces los colegas retrasamos información, decimos, no, ¿para qué le vamos a decir? Sí, hay que explicarles y tienen el derecho a saberlo y si ellos, hay pacientes que prefieren tener un poquito de dolor y estar más despiertos, pero no tener un dolor insoportable. Entonces, es bueno ir viendo un poco eso, ¿no? Pero sí explicar lo que hacemos y por qué lo hacemos. Claro. Hace un rato hablábamos de uno de los temores más frecuentes que tienen que ver con esto que vos decías hace un rato y que de alguna manera traías luz sobre este mito, ¿no? De que si a alguien le dan morfina significa que se está muriendo. Hay otro temor relacionado con eso, pero digo que no es lo mismo, y es que la morfina puede acelerar, la morfina o los opioides, la metadona puede acelerar el final, ¿no? Tengo miedo que empiecen a darle morfina y que el final se anticipe. Sí. No, eso no, digamos, no es así. No es así. No es así y otro mito que hay ahí con respecto a eso es hace mal al corazón. La morfina al corazón no hace nada, ahí justo no hace nada. Pero hay mucho de esto, ¿no? Sí. Y la verdad es que también en los profesionales es mucho el miedo a veces del paro respiratorio, entonces no le damos porque, bueno, en realidad bien usado, por eso digo, con las dosis adecuadas y demás, es muy difícil que ocurran, digamos, un paro respiratorio o algo similar y no tiene nada que ver con adelantar la muerte. Muchas veces hay pacientes que sí es real que se los da, sobre todo no en el mundo de los cuidados paliativos que hacemos las cosas como más temprano, pero a veces uno ve a algún hospital o algo y ve que los pacientes en la sala se les dio la morfina ya cuando se estaban por morir y le dieron la morfina y se murieron. En realidad era que se estaban muriendo. Claro. No es que la morfina le aceleró el proceso, siempre y cuando obviamente haya estado bien utilizada, ¿no? Entonces, a veces quedan esas cosas en las familias o en los pacientes y eso genera como temor. Pero la comunicación para mí es lo básico, es la clave, ¿no? Es que el médico tenga su tiempo para explicar todo esto y que no lo deje sin que el paciente lo haya comprendido. Porque a veces explicamos todo muy rápido y el paciente se va y no termina de entender. Entonces es como que uno tiene que ir repreguntando. La comunicación es como lo fundamental en todo esto. Sí, y dijiste algo que a mí me parece muy importante, que es cuando se trata, digamos, de empezar a titular medicaciones que son tan sensibles y que todos sabemos, digamos, que hay un montón de mitos que rodean a los opioides, que nos tomemos el trabajo de acompañar a los pacientes y también de incluir a las familias, totalmente, ¿no? Porque por ahí el paciente se va convencido y totalmente. Llega a ¿cómo que te dieron? ¿No? O alguien que llama y, no, a fulanito le dieron y no sabes lo que le pasó. Y entonces... Totalmente, y a veces no solo es la familia, sino todo el entorno significativo que tienen y los vecinos, y bueno, es como una educación, ¿no? Sí. Una profilaxis educativa que hay que ir haciendo y que está muy bien y que se haga. Y siempre explicarles esto, que si tienen alguna duda, bueno, nos tienen que preguntar a nosotros, no al vecino, al farmacéutico, porque a veces
hay farmacéuticos muy formados en esto y hay otros que no tanto. Ujú, ujú. Entonces, sí es importante generar esta relación de confianza con el paciente y la familia para que nos puedan ir preguntando, porque lo que uno busca siempre es que el paciente tenga el mayor alivio posible, ¿no? Claro, totalmente. ¿Se te viene alguna situación clínica que por ahí puedas compartir del trabajo que quizás tuviste que hacer con un paciente, con una familia en relación a esto, de mucha resistencia y cómo, digamos, cuando se pudo vencer esto, cuando se pudo trabajar, qué pasó después, digamos, cómo encontró alivio y cómo pudo tener como una mejor calidad de vida? Sí, hace poco tuve una paciente que la familia entendía todo perfectamente, pero la paciente no, y la paciente te decía que sí, pero llegaba a la casa y cuando la hija le quería dar la medicación, le decía que la tomaba, pero no la tomaba, la escupía, y claro, estaba muerta de dolor. Entonces, cuando vinieron a la consulta siguiente, la hija me dijo, lo que pasa es que ella primero me decía que tomaba la medicación, pero después yo encontré la pastillita abajo en la almohada, o sea, como que no la tomaba, y tuvimos que volver a hacer toda la explicación, y en realidad después la paciente lo entendió, era una paciente por ahí culturalmente era del norte, culturalmente era como muy sumisa en algunas cosas, y esta gente que por ahí pasa mucho también a veces, estoy acordando otro caso, con la gente que tiene esta cultura más de lo natural y de no querer tomar medicación y no tener que tomar medicamentos. Entonces es como que siempre están en el límite de estirar lo que uno le dice para no y qué sé yo. Pero en general son miedos que se vencen. Esta señora logramos que lo tomara la medicación, que entendiera cuando se dio cuenta que realmente no tenía dolor. Bueno, ya no, y vio que no tenía, digamos, no era que tenía efectos secundarios, que la verdad que no. Claro. Bueno, se empezó a encontrar con los beneficios. Claro, digamos. exactamente. Y esto también pasa mucho, a veces los pacientes como acceden a probar, a empezar con alguna dosis de analgesia más importante, pero también lo que vemos es resistencia a tomar rescates, ¿no? Que por ahí, mientras se titula la medicación, se va como viendo cuántos rescates, o sea, entre las dosis establecidas, si hubo necesidad de que tomara lo que se llama un rescate, y vos le preguntás, ¿tomaste algún rescate? No. ¿Y cómo estuviste? ¿Y con dolor? ¿Y por qué no lo pediste? Y no, porque tengo miedo de que me suban la dosis y que, ¿no? Esto es algo que pasa bastante. Sí, eso sí pasa bastante. Lo mismo, es que el paciente entienda cuál es el concepto del rescate. Yo a veces lo que le digo es, todos los pacientes tienen una dosis individual, todos. Cada uno de nosotros tenemos una dosis individual porque la intensidad del dolor la percibimos de una manera diferente. Entonces, sí tenemos una dosis de inicio, pero no sabemos cuál es la dosis y le explico esto. Cuando a mí me sacan una muela y me va a doler de una manera y a usted le va a doler de otra, y a lo mejor a mí me duele muchísimo más de lo que le duele a usted. Entonces, yo voy a necesitar más medicación para poder aliviar ese dolor que usted. Y es la misma muela que nos sacaron. Sin embargo, la percepción es diferente. Yo no puedo aumentarle la medicación a usted si usted no toma las dosis de rescate para saber realmente cuál es la dosis que requiere para poder mejorar su dolor. La dosis de rescate es importante para la gente que nos escucha, que entiendan que es una dosis menor, más chiquita, de la dosis habitual, que pueden tomar en el intervalo entre dosis y dosis como para mejorar cuando aparece el dolor, y a la vez al médico le sirve para ver cuál es realmente la dosis que requiere. Claro. Entonces, de acuerdo a eso, uno va a aumentar la dosis. A lo mejor lo aumenta, a lo mejor no. Pero sí es importante que el paciente entienda y que también el rescate, la idea es que uno lo pueda usar cuando la intensidad del dolor empieza a aumentar, porque a veces pasa que el paciente espera que no doy más y ahí toma el rescate. Y no tiene mucho sentido eso, porque realmente ya el dolor, una vez que se disparó, cuesta volverlo a bajar al nivel basal. Entonces, toda esa explicación, a veces hasta le hago un grafiquito para que entienda por qué es necesario que tome el rescate, por qué es necesario que él trate de aliviar el dolor y que el único que lo puede hacer es él, que nosotros no podemos estar en sus zapatos, por esto que digo que por más que tengan la misma lesión dos pacientes, la percepción del dolor es diferente en cada uno. Entonces,
sí uno tiene que como que explicar esto, que es una herramienta que tienen, pero que es importante para nosotros también, como médicos, que la puedan usar. Bien, bueno, qué bueno todo esto que estás diciendo, no solo para los pacientes o las familias que pueden escucharnos, sino también para los profesionales. Totalmente. Porque por ahí estas cosas anticiparlas, decirlas, te puede pasar esto y entonces Totalmente. Uno anticipa y explica, eso ya empieza como a correr las barreras, ¿no? Que hay para que cada uno tenga el alivio que puede tener. Y es importante que a veces que los profesionales entiendan que digamos, los opioides, el tratamiento del dolor es algo que tenemos que saber, ¿no? Que no es para especialistas nada más. Los dolores complejos son para especialistas en dolor, pero una persona que tiene cáncer o una persona que se fracturó, poder utilizar un opioide en forma tranquila, yo como profesional, es importantísimo y uno tiene que formarse un poquito, no es un montón, pero tiene que saber cómo utilizarlo, ¿no? Y tampoco utilizarlo de una forma banal, ¿no? De cualquier manera, porque es una medicación que sí es sensible, que sí es importante que tengamos conocimiento para usarla, la morfina, el fentanilo, la metadona, o sea, la oxicodona, que son los opioides más fuertes que tenemos acá en Argentina. Es importante que nos formemos. Bien. Bueno, y para ir cerrando, me parece que fuimos como recorriendo todos, ¿no? Los miedos habituales, ¿o te parece que queda alguno? ¿Quisieras agregar algo más en relación a esto? No, me parece que esto es como Y una cosa importante que la otra vez me lo dijo un familiar o un paciente, es recalcar también que cuando usamos un opioide, que puede servir para cualquier medicación así como más fuerte, que lo tengamos alejado de los niños, que no lo tengamos digamos, adelante de todo el mundo, que lo podamos resguardar y que sepamos dónde está, porque, bueno, sí, no queremos que nadie tome cosas que no corresponden, ¿no? Claro. Pasa con los psicofármacos también, pero bueno, eso es importante por ahí como recalcarlo. Pero dentro de lo que preguntan más los familiares o más miedos es el tema de la adicción, el tema de que si estoy tomando morfina después, ¿qué voy a tomar si me empeora todo esto? O el tema de que, bueno, por ahí es porque me estoy muriendo, ¿no? Me están dando esto porque me estoy muriendo. Bueno, todo eso no tiene ningún sentido que se piense de esa manera. Bien, bueno, gracias Peri. Te quiero hacer una última pregunta que tiene que ver con el acceso a los opioides. Digo, además de la desinformación, que es una barrera para acceder al control analgésico adecuado, también te quería preguntar cómo está Argentina hoy en relación al acceso a opioides. A ver, tenemos disponibilidad de opioides. Hay dos cuestiones que son importantes. Una es la disponibilidad de la medicación. Medicación en Argentina hay distintos opioides, un montón. Hay disponibilidad en general en las farmacias, a veces las oficinales, que son las farmacias comunes, ¿no? De la comunidad. Uno tiene que pedirlos con anticipación porque no lo tienen en la farmacia. Hay otras farmacias que sí, eso es importante que los pacientes lo sepan. En muchos hospitales hay dispensa de opioides, sobre todo de morfina y metadona. Pero la accesibilidad sigue teniendo barreras, porque hay algunos hospitales que sí, sobre todo el tema del público, a veces el tema mismo del privado, porque en realidad hay prepagas que los cubren, hay otras que no, depende de la enfermedad que tenga el paciente. Entonces, hay mucha disponibilidad, a veces la accesibilidad es compleja. Claro. Porque hay obras sociales, por ejemplo, que piden un montón de cosas para que se pueda dar el opioide del 100%, entonces el médico tiene que llenar papeles, a veces te dicen sí, de acá a 2 meses y uno necesita el opioide hoy, ¿no? Claro. Es una medicación que en general es urgente, no es una medicación que se puede esperar. En los hospitales en provincia hay un programa provincial que sigue entregando metadona y morfina, y a nivel provincial en las distintas provincias también se está pudiendo dispensar, digamos, a nivel público. Pero todavía para la accesibilidad para mí falta mucho, para que todo el mundo realmente pueda tenerlo en tiempo y forma. Claro. Falta mucho porque sigue siendo una medicación que no es tan barata, ¿no? Que realmente tiene su costo y que si el paciente lo tiene que comprar, es difícil.
es difícil, pero sí existe mucha disponibilidad, que hay otros países que por ejemplo tienen una sola formulación, nosotros tenemos varias y tenemos bastante disponibilidad. Y también creo que en eso la educación del profesional es importante, porque a veces el profesional da la receta y bueno, que se arregle, y la verdad es que hay una responsabilidad nuestra como profesionales de saber a dónde realmente el paciente lo puede conseguir o dónde puede ir o en qué lugar, sabemos que va a poder conseguir la medicación, ¿no? Claro. Así que, pero bueno. Bien, bueno, qué bueno esta diferencia que haces entre disponibilidad y que está disponible, pero no siempre es tan accesible. Totalmente. Pero bueno, por eso es importante la información y saber a dónde consultar, ¿no? Sí. Bueno, te pediría para cerrar, ¿qué le dirías a alguien que agarró como esta última parte? Escuchó miedo a los opioides, escuchó fentanilo, le interesó un poquitito, pero nos está escuchando como en estos últimos minutitos. Si tuvieras que hacer como una síntesis de lo que dijiste, ¿qué sería como el mensaje final que querrías dejar para que estas barreras que a veces tienen que ver con los mitos, con la desinformación, alejen a las personas que lo necesitan de una realidad que es un tratamiento analgésico que adecuado y bien indicado, digamos, puede generar mucho alivio y puede mejorar significativamente la calidad de vida? Creo que el mensaje tiene que ser, primero, que el dolor severo y el dolor, digamos, moderado a severo en enfermedades graves tiene que ser aliviado, que la única forma en general de poder aliviarlo son los opioides, y es la morfina o los derivados de la morfina, que no hay que tenerle miedo, que sí hay que tener cuidado y hay que ser responsables en el uso, y que cualquier duda que tengan siempre pueden preguntarle al profesional, que no se queden con dudas, ¿no? Y que le pregunten al profesional, que no quisiera que ningún paciente con dolor importante no pueda ser tratado con morfina por un miedo que tenga o por un miedo del entorno o de la familia, porque realmente es una diferencia abismal. Un paciente con dolor, como dijimos antes, no puede hacer un montón de cosas, le cambia el humor, le cambia toda la calidad de vida, y un paciente con un dolor aliviado, ya que le alivie el dolor, no sé si que se lo saque completo, pero que le alivie el dolor, ya el paciente cambia todo, puede descansar, puede comer, puede seguir disfrutando de hacer cosas. Entonces, me parece que no dar morfina o no dar ningún derivado de la morfina cuando está la indicación concreta, te diría que hasta casi mala praxis. Bien, bueno, me parece que está bueno cerrar con este mensaje. Ojalá que con esta conversación estemos aportando nuestro granito de arena para que, como vos decís, las personas puedan controlar adecuadamente sus síntomas, en este caso sobre todo el dolor, y puedan acceder, ¿sí?, al tratamiento analgésico que necesitan. Y que los profesionales se formen. Totalmente. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes y gracias a Parker por la invitación. Bueno, y nos estamos viendo en un próximo capítulo de nuestro podcast Entre Cuidados.